Un cordial saludo para todos, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios de la economía, pero no sin antes pues hablar de lo que significa como tal la economía, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar hablando qué significa la economía. Entonces, la economía es una disciplina que se encarga de estudiar cómo las personas toman decisiones para utilizar recursos limitados y satisfacer sus necesidades y deseos. ¿Qué significa eso? Que las personas con todos sus ingresos, con todo lo que, con las características que obtienen sus ingresos económicos, ya sea laborando, ya sea como independiente, ¿cierto? Digamos que eso los obliga a tomar ciertas decisiones respecto a qué comprar, a qué preferencias o qué productos optar y demás, ¿cierto? Y qué deseo para mi vida. Entonces, para determinar qué decisiones tomar, pues debe de alguna manera tener en cuenta ciertas características que vamos a ver entonces en el transcurso de esta presentación. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los principios de esa economía. Eh, Uno de los principios es que proporciona un marco conceptual que nos ayuda a comprender los fundamentos de cómo funciona la economía y sus diversos contextos. Por ejemplo, en el ámbito de nuestras vidas cotidianas, por ejemplo, en las decisiones estratégicas de las empresas y también en las políticas gubernamentales. Entonces, digamos que ahí reflejan cada uno de estos escenarios y de estos aspectos. Entonces, ahora sí, vamos a irnos uno por uno revisando cada uno de los principios, que es lo que el objetivo de la presentación del día de hoy. Entonces, el primer principio es el principio de la escasez. Cuando hablamos de la escasez, hablamos de la condición fundamental donde los recursos limitados no son suficientes para satisfacer todas las necesidades y deseos de las personas, de los humanos en general. Pero como lo mencionamos anteriormente, también lo podemos ver en diferentes escenarios. Por ejemplo, hablando en decisiones gubernamentales del país en general, podríamos ver un ejemplo y es cuando un país tiene recursos limitados de tierra y de mano de obra. Esto limita la cantidad de bienes y servicios que el país puede producir, ¿cierto? Y que también está como en estos aspectos. Entonces este puede ser un ejemplo que nos ayude a entender este primer principio. El segundo principio es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad entonces es el valor de la mejor alternativa sacrificada al tomar una decisión. Por ejemplo, mmm, digamos que usted no quiere trabajar, digamos que usted tiene una oferta de trabajo, pero usted no quiere empezar a trabajar, sino que quiere seguir estudiando para fortalecer su vida profesional, ¿cierto? Y poder tener una mejor oportunidad al momento de iniciar una vida laboral. Entonces, en ese momento que usted toma esa decisión, el costo de oportunidad es ese salario que usted hubiera podido ganar si hubiera tomado la decisión de trabajar, ¿cierto? Entonces, esto de alguna manera podría explicar este segundo principio. Continuamos entonces con el beneficio marginal. El beneficio marginal es la ganancia adicional derivada de una acción adicional. Por ejemplo, sigamos en esa misma línea del ejemplo anterior. Usted ya está trabajando, entonces usted ya está en una organización y tiene, digamos, un horario establecido. De 7 a 5 de la tarde puede ser. Pero en cierto momento a usted le tocó trabajar hasta las 7 8 de la noche. Esas horas, después de las 5 de la tarde, son horas, digamos, extras. Entonces, es algo adicional que usted va a obtener por, por esa acción adicional que hizo de trabajar esas horas que no, de alguna manera, estaban por fuera de su horario laboral, ¿cierto? Listo. Vámonos con el cuarto principio, que es cuando hablamos de los incentivos. Entonces, en estos incentivos hablamos de cómo vamos a motivar a las personas para incentivar o influenciar a que compren ciertos productos en específico. Por ejemplo, en este caso entonces podemos hablar de un descuento
en el precio de un producto, cuando vemos que unas personas, cuando vemos que en una organización están en oferta, están en sale, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera influencia nuestros pensamientos y decimos, no, no podemos dejar pasar esta oportunidad, debo comprar este producto, ¿cierto? Entonces eso nos impulsa a nosotros los consumidores a comprar para poder hacer parte de ese descuento. Listo. Seguimos entonces con un principio que es muy conocido por todos, que es cuando hablamos de la oferta y la demanda. Entonces, en este principio, la oferta y la demanda son las fuerzas que determinan los precios y las cantidades de los bienes y servicios que tenemos en el mercado. Entonces, si la demanda, digamos que la demanda de un producto es alta, y la oferta es baja, cuando hablamos de la demanda, si que la demanda es alta, significa que todas las personas quieren obtener ese producto o que un gran número de personas lo quieren hacer. Y cuando hablamos de la oferta, que la oferta es baja, hablamos que no hay una suficiente cantidad de este producto en el mercado como para satisfacer esas necesidades o esos gustos de las personas. Entonces, en ese momento, el precio de este producto tiende a subir, ¿cierto? Porque hay poco en el mercado, pero todas las personas lo quieren. Por otro lado, tenemos la competencia, la libre competencia de las empresas, cómo se diferencian cada una de las organizaciones como para resaltar y hacer que los consumidores prefieran consumir pues sus productos, ¿cierto? Entonces, dos empresas que ofrecen productos similares compiten ya sea en precios, en calidad, en servicio, para, pues, digamos, como posicionarse como la primera opción de cara a los consumidores o a los clientes. En el séptimo principio tenemos lo que tiene que ver con mercados eficientes. Los mercados eficientes es cómo le ayudo a las personas, a los consumidores, a los que utilizan mi producto a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, mmm, un mercado de valores. Un mercado de valores que es eficiente, pues digamos que le muestra rápidamente a a las personas que van a comprar las acciones, pues la información sobre los precios de las acciones, ¿cierto? De forma eficiente, para que ellos puedan tomar una decisión clara y mirar cuál es la mejor opción para ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que los mercados eficientes asignan recursos de manera óptima para maximizar el bienestar económico. Por otro lado está la interacción humana. Entonces, acá hablamos de cómo las acciones de las personas podrían llevar a cambiar el precio de un producto en específico. Entonces, si digamos que los comportamientos humanos en estos momentos para cierto producto están muy bajos, pues no, digamos que los productos no les interesan ciertos productos, pero por alguna circunstancia. Por ejemplo, hablemos de la pandemia, un tapabocas. Digamos que las personas no compraban tapabocas. Los que compraban tapabocas eran las personas pues, de los médicos, ¿cierto? Los que de alguna manera tenían esta necesidad. Pero con pandemia esto subió. Entonces hizo esos comportamientos humanos de la necesidad de tener un tapabocas, pues hizo que de alguna manera se necesitaran más y ustedes comenzaron a ver más de estos productos en el mercado, más venta, ¿cierto? Entonces, cómo las decisiones de los consumidores de comprar ciertos productos afectan la producción y los precios en el mercado. Por otro lado, tenemos el rol del gobierno sobre garantizar como que se cumplan todos los requisitos en temas de mercado. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente de una competencia, de una libre competencia, pero cuidado que esa libre competencia de alguna manera también tiene sus limitaciones para cuidar también el libre mercado. Entonces, digamos que el gobierno interviene para corregir fallas del mercado y establecer políticas económicas pues, coherentes a la realidad. Y adicional a eso, pues digamos que también sobre su beneficio, sobre cómo esté el país en general. Por ejemplo, puede ser un ejemplo también de este rol del gobierno, puede ser la implementación de un impuesto para corregir un resultado negativo del país. Y por último, tenemos entonces el principio de la elasticidad.
La elasticidad, sí. Listo. Entonces, eh, acá hablamos que la elasticidad mide la sensibilidad de la oferta o la demanda a cambios en los precios. ¿Qué tanto puede variar estos precios de acuerdo pues a diferentes escenarios que se puedan presentar? Entonces, la elasticidad precio de la demanda significa que una pequeña variación en el precio puede tener un gran impacto en la cantidad de la demanda, ¿cierto? Entonces, digamos que ya con esto finalizamos como los principios y en conclusión, pues digamos que podemos reflejar lo que podemos identificar en todo lo que acabamos de ver el día de hoy es que los principios de la economía ofrecen una ventana invaluable para entender la complejidad de cómo interactuamos con los recursos limitados a nuestro alrededor y qué decisiones tomamos. Desde la toma de decisiones personales hasta las estrategias empresariales y las políticas, estos principios proporcionan un marco sólido que guía nuestras acciones y moldea la realidad económica para una toma de decisiones más acertada. Entonces, entender también todos estos principios es crucial para reconocer que no están ahí solo por existir, sino que de alguna manera también están conectados y trabajan en conjunto para ayudarnos en nuestras elecciones diarias. La comprensión de cada uno de estos principios nos va a permitir tomar una mejor decisión, pues al estar informados de todo, de cómo está el mercado y demás. Pero además de eso, también nos permite tener como un lente a través de la cual podemos analizar y comprender los fenómenos económicos, no solo de nuestras vidas, sino también del país e incluso pues a nivel global también. Eh, entonces, digamos que a medida que continuamos explorando y aplicando estos principios, pues estamos equipados para enfrentar los desafíos económicos y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y el grupo y el mundo, pues como tal en general. Entonces, ya con eso finalizo. Espero haber sido claro. Muchas gracias a todos.